Hola, buenos días, ¿cómo les va? Con este video ya vamos a empezar a hacer las clases asincrónicas, ¿cierto? Tal como lo habíamos conversado en la primera reunión. Y este primer video entonces va a servir de introducción al curso, ¿ya? Yo pienso que a partir del próximo vamos a entrar directamente en la materia, en los contenidos del curso, ¿cierto? De este curso que es de Historia Latinoamericana, siglo XIX y XX, ¿ya? Bueno, las condiciones actuales nos han llevado a reducir el, el tiempo, ¿cierto?, en el cual se desarrolla este curso de 16 a 8 semanas, ¿ya? No hemos reducido el número de horas, sí, pero reducimos el número de semanas, ¿ya? Lo que significa que a ustedes les va a tocar trabajar desde sus hogares, ¿cierto? Desde sus casas, desde los lugares donde se encuentran ustedes, ¿ya? Creo que aquello no atenta de manera tan grave, ¿cierto?, contra el, el oficio que ejercemos nosotros, ¿cierto? El oficio del historiador. Pero lo que sí es que y lo que esto no solamente es un imperativo, ¿cierto?, del aprendizaje de la historia, sino que esto ocurre, pienso yo, en todas las carreras y en todos los oficios, ya sea de carácter teórico o de inclinación práctica, y es que, ¿cierto?, los conocimientos, las habilidades que vamos desarrollando deben tener un tiempo, ¿cierto? Un tiempo eh, ¿cómo decirlo?, de respiro, ¿cierto?, de digestión, para que vayan, ¿cierto?, aquellos aprendizajes, ¿cierto?, aquellos contenidos siendo significativos para todos ustedes y logremos así terminar el curso y terminar también la carrera de manera exitosa, ¿ya? Bueno, tenemos que atenernos a la realidad actual, ¿cierto? En este ajuste que le hicimos al programa, ¿ya? Yo opté por tematizar, ¿cierto? Más que describir cierto contenido ya más específico o expresar las estrategias que tradicionalmente se emplean en los cursos de historia, ¿cierto? Preferí una fórmula, ¿cierto?, simple, ¿cierto?, que es tematizarlo, ¿ya? Escoger o formular, ¿cierto?, un par de temas. Aquí no estamos eh, descubriendo América para nada, ¿cierto? Tematizarlo y que aquellos temas, ¿cierto?, vayan siendo trabajados uno por semana, ¿ya? O si es que hay alguno que nos toma más tiempo, nos alargamos un poco más; si es que uno nos toma menos tiempo, lo reduciremos. Pero en sí pensé en un tema por semana, ¿ya? Eh, Temas generales, ¿cierto? El primero es independencias y organización estatal, ¿ya? El siglo, o siempre que se habla del siglo XIX, no empieza, o, digamos, más allá de una fecha, ¿cierto? Más allá del paso del 1700 al 1800, hay una realidad y es innegable, ¿cierto?, que tiene que ver con el fin del gran dominio, ¿cierto?, político, económico y cultural que ejerce la corona de España, ¿cierto?, en muchos lugares de América, ¿ya? Y que aquellos ciertos lugares pasan por un proceso de independencia, pasan por un proceso de independencia que en todos los lugares, ¿cierto?, tuvo una guerra asociada, ¿ya? Y eh, la organización institucional que se van a dar luego las antiguas colonias españolas, ¿ya? Y la expansión territorial que van a tener, vale decir, expansión territorial y el sometimiento de poblaciones que habían quedado al margen del dominio hispano al control soberano de estas nuevas repúblicas, es lo que llamamos nosotros, ¿cierto?, la organización del Estado, ¿cierto? Y que forma parte de un gran proceso, un macro proceso, que es la expansión del Estado también, ¿cierto? O sea, la expansión del Estado no solamente es que administra más territorios, administra una diversidad mayor de gente, sino que, esto en su momento lo veremos, ¿cierto?, va diversificando sus funciones, ¿ah? Sus funciones burocráticas.
Entonces eso es sería como el primer tema, ¿ya? Luego, el tema número 2 es la economía del siglo XIX, ¿ya? Ustedes comprenderán y sabrán que la- el, el carácter extractivista, ¿cierto?, de la producción en Latinoamérica sigue más o menos igual, ¿ya? Han existido intentos por industrializarse, ¿cierto?, que a ratos han sido exitosos, pero si lo miramos ya en un proceso de largo plazo, estos 2 siglos, no podemos decir que la idea de fondo ha cambiado, ¿no? Han cambiado los productos, ¿cierto? Pero no así la idea de producir materias primas, ¿cierto?, para exportarlas y importar los productos manufacturados, ¿ya? Eso es como una idea, un plano muy general, ¿ya? Un plano muy general. Eh, Porque en realidad la evolución o el cambio, ¿cierto?, de lo que son las materias primas tiene que ver también con cómo en América Latina se van incorporando ciertos adelantos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿ya? Que desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es uno de los más importantes exportadores, ¿cierto?, de ganado vacuno, ¿cierto?, de carne, ¿cierto?, de cuero y de todos sus derivados, ¿cierto? Y eso, eh, claro, eso, en tanto que industria, ¿cierto?, tenía una limitancia, ¿ah?, asociada con la conservación, ¿ya?, en particular de la carne. Entonces, cuando se empiezan a instalar, ¿ya?, los frigoríficos a principios del siglo XX, es un cambio total, ¿cierto?, en la magnitud de lo que va a ser la producción de ganado ¿cierto?, en Uruguay, ¿ya? Eso es por una parte, ¿cierto?, lo que sería la macroeconomía, pero además también vamos a dedicarle, ojalá, ¿cierto?, en alguna cápsula por ahí, vamos a dedicarle tiempo eh, a reflexionar, ¿cierto?, sobre lo que es el trabajo, ¿ya? Lo que es el trabajo. Pensemos que en el siglo XIX eh, estaba muy vigente, ¿cierto?, el trabajo esclavo, ¿cierto? La importación de esclavos estaba en algunos lugares, ¿cierto?, como en Venezuela o en el Caribe en general, ¿cierto?, estaba en auge cuando se producen las independencias, ¿ya? Las guerras y los procesos de independencia, ¿ya? Entonces pasamos de eso, ¿ya?, a tener población eh, no necesariamente asalariada, ¿cierto?, o asalariada, pero población temporera, ¿ya? Que fue muy importante, sobre todo en las labores agrícolas y ganaderas en Latinoamérica, ¿ya? A ir teniendo una masa, ¿cierto?, de población volcada a las actividades terciarias, ¿ya?, a los servicios, pero que tiene que ver también con la complejización, ¿cierto?, y con la diversificación también de las actividades económicas, tanto hacia adentro como hacia afuera. Por ejemplo, pensemos en los profesores, ¿ya? Qué sé yo, en los siglos coloniales eran muy pocos los profesores, ¿cierto? Era muy poca la gente que se dedicaba a eso, ¿ya? Entonces, hoy en día tenemos en toda América Latina, ¿cierto?, un grupo importante de trabajadores que son profesores, ¿cierto? O piensa en toda la población que trabajó y trabaja hoy en día en la minería, ¿ya? Las condiciones de los trabajadores mineros en el periodo colonial, ¿cierto?, no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurre hoy día, ¿ya? En ese sentido, la evolución más llamativa la podemos ver en el caso boliviano, ya que pasamos de, eh, de la mina, del mineral de Potosí, ¿cierto?, que en el siglo XVIII, a principios del XVIII, era eh, el, ¿cómo se llama?, la congregación humana, una de las más importantes de América, ¿ya? Pero no era una ciudad, sino que era una mina, ¿cierto? Una mina en la cual murió muchísima, muchísima, muchísima gente en su faena, ¿ya? Y esto en el siglo XIX cambia poco, ¿ya? Cuando
ocurre el gran cambio a partir del último tercio del siglo XIX, cuando empiezan a hacerse más masivas, ¿cierto? La presión en el contexto de lo que conocemos como la cuestión social, ¿ya? No solamente tiene que ver con trabajo, ¿cierto? También tiene que ver con condiciones sanitarias, tiene que ver con condiciones de habitación, ¿cierto? Con educación, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, ese es el punto 2. El punto tercero se llama guerras internacionales y guerras indígenas, ¿ya? Claro, lo pongo así de esa manera, bueno, podríamos haber hablado de la guerra, ¿no? La guerra en el siglo XIX como algo más general, ¿ya? Partiendo por la misma guerra de independencia, ¿ya? Que efectivamente fue una guerra, ¿cierto? Pero lo tematizo así, ¿cierto? Como guerras, o sea, no es que yo lo tematice, ¿cierto? Sino que yo agarro, ¿cierto? Estos conceptos porque me parece que nos van a ayudar para al menos ordenar la reflexión, ¿cierto? Guerras internacionales hubo varias, ¿cierto? Sé yo, está la guerra de la Triple Alianza, ¿cierto? Que enfrentó una coalición militar entre Brasil, Argentina y Uruguay que invadieron Paraguay, ¿cierto? País, y no contentos, ¿cierto?, con haber derrocado el gobierno de ese país, ¿no? Que no importa los motivos ¿cierto? De la guerra, por lo menos en esta primera aproximación no importa tanto los motivos, ¿cierto? Fue una guerra de invasión, ¿cierto? Las fuerzas ocupantes permanecieron más de 2 años, ¿ah? eh, persiguiendo, ¿cierto? A Carlos López, eh, el jefe de Estado en ese entonces de Paraguay, y durante su captura, que duró 2 años, ¿cierto? La población masculina descendió drásticamente del Paraguay, ¿ya? Y como resultado, si usted lo mira en la carta, ¿cierto? En el mapa político, fue que se le amputó, ¿cierto? Una parte del sur del Paraguay, ¿cierto? Y se lo anexó Argentina, ¿ya? Situación muy similar a la que ocurre en la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Entre Chile, que enfrenta a Perú y Bolivia, ¿cierto? Donde el vencedor en esta guerra también se anexa territorios que en la carta pertenecían a los países vecinos, ¿cierto? Bueno, así este tipo de guerra, pensemos por ejemplo en la guerra del Chaco, ¿ya? Que es una guerra bastante interesante, puesto que la región del Chaco, ¿cierto? Había sido, desde el punto de vista de la, de la, de las repúblicas, ¿cierto? O desde el punto de vista de las territorialidades nacionales, era una región, estaba al margen de todo, ¿cierto? Que era una especie de tierra de nadie, ¿ya? Donde no vivía nadie, eso en el discurso, ¿cierto? Porque en la realidad vivía muchísima población indígena, se consideraba un desierto, ¿cierto? Y Bolivia y Paraguay se enfrentan por el control de esta región, ¿cierto? Por la anexión de esta región, ¿ya? Un territorio que, como les digo, en la carta, antes de la guerra del Chaco, no pertenecía a ninguno de los dos países, ¿ya? Y esa guerra tuvo lugar en la década de 1930, ¿cierto? O sea, ya un siglo después de la independencia, ¿cierto? Bueno, en fin. Y coloqué también en este ítem de las guerras indígenas, ¿cierto? La guerra indígena es un fenómeno que ocurre, ¿cierto?, en Latinoamérica, pero también ocurre en Norteamérica y también ocurre, ¿cierto?, en Oceanía, qué sé yo, en Nueva Zelanda, en Nueva Caledonia, ¿ya? Ocurre también en África y básicamente es la ocupación y la anexión de los territorios que hasta entonces habían quedado al margen de los estados, ¿cierto? Y que eran controlados por sociedades que no se organizaban, sociedades, bueno, Pierre Classe sería contra el Estado, ¿cierto? Ese tipo
de categorías tan tremendistas, ¿cierto? Como que hoy en día ya no tienen tanta, o ya no son aceptadas tan fácilmente, ¿cierto? Pero eran sociedades que tenían, obviamente, una raíz cultural distinta, ¿cierto? Son lo que hoy día llamamos los pueblos originarios, ¿ya? Una cultura, ¿cierto? Distintas lenguas y que habían quedado al margen, ¿cierto? De este proceso de ocupación estatal, ¿ya? Y que en el siglo XIX esto ocurre en todo el mundo, ¿ya? Y en Latinoamérica no es la excepción, ¿ya? La pacificación de la Araucanía, ¿cierto? La conquista del desierto, la misma guerra del Chaco que mencionábamos, ¿ya? Todo lo que son todo lo que es la ocupación de la Amazonía, del Orinoco, ¿ya? Que son incorporados, ¿cierto?, en la carta, ¿ah? En el mapa, pero en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales, la anexión, ¿cierto?, que se debería traducir como integración o como incorporación, se demora más, ¿cierto? No tiene la misma fluidez, no tiene la misma efectividad, ¿ya? Número 4, entonces, caudillismo y construcción de la nación. Bueno, verán aquí que cuando armé este temario, ¿cierto? Aquí algunos conceptos vamos a trabajarlos antes o algunos conceptos algunos de los términos se van a despegar en todos los puntos, ¿cierto? Bueno, el caudillismo lo podemos definir así brevemente como la- el seguimiento de las masas, ¿cierto? O de grupos, ¿ya? A un individuo, ¿cierto? Como, en tanto que líder, ¿ya? Más allá de cualquier idea, ¿ya? Yo sigo a tal líder, ¿cierto? A Emiliano Zapata, ¿ya? Más allá de lo que él represente como proyecto, ¿cierto? Esto es un ejemplo muy vago. Quizás Emiliano Zapata es una mala definición del caudillo porque pese a que la gente lo seguía o sus seguidores, digamos, estaban tras suyo de manera inquebrantable, ¿cierto? Zapata sí efectivamente tenía una agenda, ¿cierto? Un discurso y un programa transformador, ¿cierto? Pero pensemos en todos los caudillos del siglo XIX, ¿cierto? Pensemos desde los de la independencia, ¿cierto? Los Simones Bolívares, ¿cierto? Los, los San Martín, los Artigas, ¿cierto? Eh, qué sé yo, en fin, los Francisco de Miranda, ¿ya? Los Morelos e Hidalgo, ¿cierto? Son movimientos que se organizan en torno a estas figuras y que, bueno, si uno lo analiza, eso yo se los planteo o las figuras que les acabo de señalar, ¿cierto? Son del siglo XIX, ¿ya? Pero en el siglo XX también sigue existiendo, ¿cierto? El fenómeno del caudillismo y hasta el día de hoy, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Fidel Castro, ¿cierto? Fidel Castro es un caudillo, eh, digamos, importante, ¿cierto? A ver, ustedes me podrán decir, oiga, pero eso es un dictador, ¿cierto? O Pinochet o Rafael Leónidas Trujillo, ¿cierto? Pero lo trata como caudillo, pero son dictadores. Sí, efectivamente, ¿cierto? Pero que los dictadores son caudillos, ¿cierto? Ninguna dictadura se sustenta si no tiene apoyo, ¿cierto? De algún sector importante de la población, ¿ya? Juan Manuel de Rosa, en Argentina, ¿cierto? Juan Manuel de Rosa es uno de los principales arquetipos de la idea del caudillo, ¿no? Y construcción de la nación, claro, efectivamente esto tiene que ver con la nación, así como la definió eh, hace, hace casi 40 años, ¿cierto? Benedict Anderson, es la comunidad imaginada, ¿cierto? Es la comunidad imaginada que tiene algunos elementos en común, como la lengua, ¿cierto? Como la realidad geográfica que se vive, ¿cierto? Como el pasado, ¿cierto? O la herencia histórica, pero que en la práctica puede no funcionar, ¿cierto? Esto ocurre o cuando uno se pone a pensar, ¿cierto? Por ejemplo,
las diferencias que pueden existir entre la población de, qué sé yo, de la provincia, de la región de Chiapas, en México, si uno lo compara con la población de la selva en Guatemala, uno dice, bueno, aquí no hay absolutamente ninguna diferencia, ¿ya? En términos de lengua, ¿ah? En términos de historia, de pasado, ¿cierto? En términos culturales, ¿ya? Entonces, ¿por qué unos se dicen mexicanos, ¿ya? Y por qué los otros se dicen guatemaltecos, ¿ya? O pensemos, por ejemplo, no sé, en los, en los pescadores, ¿cierto? De la zona de Tumbes, en el Perú, ¿ya? Que no se diferencian, o muy poco, ¿cierto? De los que están unos pocos kilómetros más al norte en territorio ecuatoriano, ¿ya? Entonces, esa referencia, ¿cierto? A una nación, ¿ah? Yo soy peruano, ¿cierto? Yo soy guatemalteco, es el resorte, ¿cierto? Es la expresión de una idea, ¿ya? De una comunidad imaginada. Y eso se asocia fuertemente a lo que plantean o al desarrollo, ¿cierto? O a la, al, a la expresión histórica de los caudillos y de los estados, diríamos también, ¿cierto? Esos dos, ¿ya? Estamos, ¿cierto? Haciendo una pequeña introducción a los temas y que después los vamos a desarrollar más en su complejidad, ¿ya? Luego, el tema número 5, revoluciones y movimientos guerrilleros, ¿ya? Bueno, por revoluciones, en realidad podríamos partir desde la independencia o incluso desde antes, ¿cierto? Por lo que son revoluciones, ¿ya? Búsquedas de hacer cambios, ya sean socioeconómicos, ¿ya? O cambios políticos, ¿ya? Que a diferencia, que no necesariamente, ¿cierto?, se traducen en disputas territoriales, ¿ya? O que desde esa perspectiva tendríamos que encajarlo en la idea de las guerras, ¿ya? Las revoluciones en ese sentido se distinguen, ¿cierto? Buscan hacer cambios, como les digo, socioeconómicos, sobre todo socioeconómicos, ¿ya? Más que políticos, ¿ya? O la política, ¿cierto?, como expresión de los intereses de transformar la sociedad, los regímenes de propiedad, ¿cierto? Las desigualdades que existen entre las clases sociales en los distintos países, ¿ya? Y en tanto que tal, ¿cierto? En tanto que tal, lo vamos a distinguir de las guerras y el punto de partida, ¿cierto? De lo que son las revoluciones en América Latina están en México, ¿cierto? Están en la famosa y célebre Revolución Mexicana, ¿cierto? Que inicia, ¿cierto? En 1910, ¿ya? Y que, bueno, ahí dependiendo de la fecha de término, eh, es difícil ponerle una fecha de término, ¿cierto? Porque ¿cierto? Se va eh, vinculando con distintos descontentos locales, ¿cierto? Y con distintas manifestaciones violentas de reivindicaciones que se proyectan hasta la década del 30, ¿cierto? O bueno, quizás los mexicanos tendrán, eh, qué sé yo, reflexionarán un poco más, con un poco más de sentimiento respecto de estos temas, ¿cierto? Y podrán quizás proyectarlo aún mucho más, ¿cierto? Eh, pero la Revolución Mexicana, ¿cierto? Es un intento por transformar la tenencia de la tierra, ¿cierto? Transformar la tenencia de la tierra y también por eh, mejorar, ¿cierto?, las condiciones de las poblaciones marginadas de las ciudades, ¿ya? Contra un gobierno de un caudillo dictatorial, ¿cierto? Porfirio Díaz, que había cierto puesto en marcha, ¿cierto? De manera muy autoritaria un programa de modernización, ¿ya? Que hasta cierto punto en lo económico había sido exitoso, pero que perpetuaba, que no acentuaba más las desigualdades en el país, ¿cierto? Y por lo tanto termina generando la revolución, ¿ya? De la Revolución Mexicana, ¿cierto? Bueno, podemos pasar a lo que es, por ejemplo, el caso de Nicaragua, ¿cierto? Que tiene una figura importante en la década del 30, un campesino
pero al mismo tiempo una especie de gran caudillo, de gran hombre, ¿cierto? De mente iluminada, qué sé yo, de personaje que pese a la marginalidad de su origen, se convierte en una persona muy culta, ¿cierto? Y con mucha perspectiva, ¿cierto? Mucha visión de lo que tienen que ser, lo que tiene que ser la sociedad, de lo que tiene que ser la realidad política. ¿Ah? Y eh, ¿cierto? Lleva a cabo una revolución que en su momento no prosperó, no fructiferó, ¿cierto? Me refiero a Augusto César Sandino. Sin embargo, 40 años después, ¿ya? Cuando una vez que Sandino ya muerto, ¿cierto? Ya ha quedado atrás, ¿cierto? Su persona, ¿cierto? Su legado da vida a un momento de gran unidad en contra de la dictadura de los Somoza en Nicaragua y que termina triunfando, ¿cierto? Bueno, lógicamente, en, claro, la guerrilla de los sandinistas, ¿cierto? Y ahí, bueno, hay que ver también todos los elementos de contexto que significan las razones del movimiento sandinista en los años 70, ¿cierto? Y por qué termina triunfando, ¿cierto? Y cómo aquella revolución también se convierte en tantas cosas, ¿cierto? Laboratorio de la Guerra Fría, ¿ya? Laboratorio militar, ¿cierto? O espacio de enfrentamiento entre las potencias de la Guerra Fría, eh, ¿cierto? Imagen o gran ideal, ¿cierto? Figura de idealización para la izquierda latinoamericana y que hoy en día, o cuya figura principal, ¿cierto? Daniel Ortega, después de unos periodos de interregno de otras fuerzas políticas, ¿ya? Termina convirtiéndose en un dramático dictador, ¿cierto? Traicionando todos los ideales, ¿cierto? Que el 40 años antes lo habían catapultado, ¿cierto? A la cabeza de esta revolución, ¿ya? Está también el caso cubano, bueno, ¿para qué vamos a insistir en eso, ¿cierto? Pero también hay movimientos guerrilleros que no necesariamente se expresan o no necesariamente se regularizan como fuerzas políticas al interior de las sociedades nacionales, al interior de las instituciones estatales, ¿ya? El caso más emblemático en Latinoamérica es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿cierto? Que hoy en día los asociamos, ¿cierto? A las prácticas en las cuales incurrieron desde la década del 70 para financiar sus actividades, ¿cierto? Que son básicamente el secuestro y el rescate y el control del narcotráfico, ¿ya? No necesariamente la producción de cocaína directamente, pero sí en tanto que Fuerza Armada que controla un territorio, ¿ya? Se financiaba también por el auge del tráfico de cocaína, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos vamos a los años 50, ¿cierto? Cuando nace la guerrilla, ¿cierto? Las FARC, ahí estamos frente a un movimiento social muchísimo más, eh, o digamos, donde no se confunden, ¿cierto? Sus medios, ¿ya? Con los fines que persigue, ¿ya? Vamos a ver el caso de la República de Marquetalia, que es bien interesante, ¿cierto? Además porque, y esto es bueno, aquí tenemos que hacer algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo se organizan institucionalmente nuestros países latinoamericanos, ¿ya? Siendo que en realidad es tan diversa, ¿ya? Pienso, por ejemplo, en Colombia, que es un estado grande, ¿cierto? Un estado fuerte, con instituciones que históricamente fueron sólidas, ¿ya? Venezuela igual, Chile igual, ¿cierto? Eh, el Perú igual, ¿cierto? México igual, ¿ya? Pero pese a ello, ¿cierto? Hay algunos estados sólidos, ¿cierto? Firmes, ¿ya? Que nunca lograron monopolizar, ¿cierto? Las vías políticas, monopolizar la violencia, nunca lograron controlar toda la violencia, ¿cierto? Todas las irregularidades que existían, no solamente en sus márgenes,
en sus márgenes sociales o en sus márgenes territoriales, sino que también los atravesaban a sí mismos esas mismas instituciones, ¿cierto? Entonces, podemos tener el caso de Colombia, ¿ya? En el cual está bueno, la FARC y tantas otras, ¿cierto? Tantas otras guerrillas, ¿ya? Hay otros casos, ¿cierto?, que son más dramáticos, como el caso de Honduras, de Centroamérica en general, ¿cierto? Honduras, El Salvador, donde nunca existieron estados fuertes, nunca existieron instituciones fuertes, ¿cierto? Por lo tanto, ahí uno puede comprender, ¿cierto?, que existan eh, una presencia de las organizaciones violentas, ¿ah? Organizaciones armadas, ¿cierto?, que en la sociedad, ¿ya? Que coincide también, ahí lo vamos a ir viendo, o hay que observarlo, ¿cierto?, en su disputa con la religión, ¿cierto?, con las distintas iglesias, ¿ya? El caso, por ejemplo, del movimiento de la teología de la liberación, ¿cierto? Que ahí también se unen eh, las iglesias con las ideologías de izquierda, ¿ya? Con el objeto de proporcionarle a la población, ¿cierto? Bienestar y salud, no solo espiritual, sino también material, ¿ya? En fin, ¿cierto? Los movimientos guerrilleros desde la década del 50, ¿ya? Los Tupamaros, por ejemplo, importante. Sendero Luminoso en la década del 80, el Sendero Luminoso que es una expresión del maoísmo, ¿cierto? Es rural, ¿ya? Versus los Tupamaros que son guerrillas urbanas, ¿ya? Qué sé yo, en fin, todo este tipo de cosas, ¿ya? Nosotros no, en Chile nos cuesta a veces asimilar la importancia histórica que tienen los movimientos guerrilleros en los años 50, en los años 60 y también en los años 70, bueno, desde los años 50, ¿cierto? Pero a mediados de siglo con especial fuerza, ¿ya? Porque nosotros no tuvimos esa realidad. Usted podría decir, oiga, pero el MIR, ¿cierto? O los años 80 del Frente Patriótico, sí, pero el MIR no, no tiene el peso histórico, ¿sí?, que tienen los Tupamaros, por ejemplo, ¿ya? Eh, o que tienen los sandinistas, ¿cierto? Para nada, ¿cierto? Entonces, como que hay que ver, ¿cierto?, lo que son lo que podríamos denominar los hechos, o la magnitud, ¿cierto?, más bien, de los movimientos con los ideales, ¿cierto? Y con lo que cómo esto trasunta, ¿cierto? Cómo esto se convierte finalmente en un ideal, en una vocación, ¿ya? Que no es lo mismo. Entonces hay que estar pendiente de aquello, ¿ya? Seguimos. El punto 6, Estados Unidos, política y economía, ¿ya? Bueno, lógicamente, Estados Unidos, eh, vamos a pasar brevemente por este punto, ¿cierto? Estados Unidos ha sido uno de los agentes de modelación de la economía y de la política latinoamericana de los más importantes, ¿cierto? A mí no me gusta asignarle tanto protagonismo, ¿cierto?, a la acción de los Estados Unidos en Latinoamérica, pese a que ¿cierto?, existe, qué sé yo, la invasión en Panamá, ¿cierto?, y todo lo que significó la construcción, el desarrollo, la entrega del Canal de Panamá, fue todo un siglo, ¿cierto?, de presión no solo de presión, de guerra, ¿cierto?, de invasión, de presión diplomática, en aquel país, ¿cierto? La, Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió hace muy poco tiempo, hace como 2 semanas atrás, creo, o 3 semanas atrás, que se acusó desde los Estados Unidos, ¿ya?, a Nicolás Maduro de traficar cocaína a los Estados Unidos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, a ver, esperen un poco. Hace ya tiempo, ¿cierto?, que venimos observando esta disputa ideológica, ¿cierto?, esta disputa sobre la soberanía, ¿ya? Y todo el mundo, o la gran mayoría de la gente plantea, no, 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 fíjate que una invasión, ¿ya?, una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela
sería impensado, eso es de otra época, es de otros tiempos, remite a otras ideologías, ¿ya? Algunos empezaron a decir que no sería tan malo, ¿cierto? Qué sé yo, Bolsonaro en particular, ¿ya? Y recién, entonces, ahora, hace 2 semanas, las cortes norteamericanas declararon que Nicolás Maduro era responsable de haber traficado cocaína a los Estados Unidos. Y uno dice, oye, chuta, esto, esto no es esto no es primera vez que pasa, ¿cierto? Esto pasó en Panamá, precisamente, ¿cierto? Con el caso de Noriega, ¿ya? Noriega que finalmente la manera en que tuvieron para poder eh, extraditarlo, ¿cierto? Y procesarlo y encarcelarlo era eh, condenándolo por narcotráfico, ¿cierto? Entonces, más o menos uno puede decir, oye, pero ¿irán a intentar lo mismo con Maduro? Vale decir, una disputa ideológica que venimos arrastrando hace 20 años, ¿ya? Que es la historia del chavismo, ¿cierto? Se va a terminar zanjando con que su líder principal de estos tiempos, ¿ya? Va a caer por narcotráfico. Entonces son esas cosas como que uno dice, chuta, como dice el Bombo Fica, es sospechoso, ¿cierto? Eh, bueno, pero eso en fin es un caso, ¿cierto? El Salvador, esto fue invadido por los Estados Unidos, Nicaragua, ¿ya? También, eh, qué sé yo, eh, lo que ocurrió, ¿cierto? Durante el golpe de Estado en Chile también, ¿cierto? Estados Unidos, ¿cierto? Siempre está manifestando como gran potencia, como hegemón, está manifestando sus intereses donde quiera que se planteen, ¿cierto? No prescinde de participar, ¿ya? Eh, lo que pasa es que aquello no significa que los actores locales no hayan tenido participación en los hechos y no hayan tenido voluntad de participar, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en lo que fue la invasión en la bahía de Cochinos en Cuba, ¿cierto? Donde desembarcan los norteamericanos, los soldados, ¿ya? Con el objeto de, ¿cierto?, de ir avanzando al interior de la isla, ir conquistando, ¿cierto?, los territorios a medida que van avanzando, pero fracasan estrepitosamente y desde el minuto uno, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la población local no secundó ese tipo de, no secundó la invasión, ¿cierto? No toleró la invasión, ¿ya? Eh, cuestión que no, por ejemplo, hay otro caso, ¿cierto? Que es el caso de Centroamérica, ya, esto, un siglo antes, ¿cierto? El caso de Jonathan Walker, ¿ya? Que es una especie como de caudillo, eh, ¿cómo decirlo? Medio forajido, ¿cierto? Una especie como de agente no oficial, ¿cierto? De los Estados Unidos, ¿cierto? Que desembarca en Norteamérica como pandillero, diría yo, ¿cierto? Como un gallo como bueno para los combos, así que, y que desembarca en Norteamérica y va, ¿cierto? A medida que, desde que desembarca, ¿cierto? La población sí se le va sumando, hay gente que se le va sumando, ¿ya? Va generando una pandilla, realmente, ¿cierto? Termina sometiendo eh, a varios países, ¿cierto? De Centroamérica, Salvador, Honduras, ¿ya? Y creando una institución digamos, una entidad, ¿cierto? Institucional que duró poco tiempo, ¿cierto? Pero que reunió, ¿cierto? A buena parte de los que hoy día son los países de Centroamérica, ¿ya? En fin, ya, estoy alargando mucho. El tema 7, ¿ya? Son populismos, nacionalismos y autoritarismos. ¿Ya? Claro, los populismos y el caudillismo o por decirlo así, el populismo es una herramienta del caudillismo. Es una de las herramientas del caudillismo. Pero que tiene que ver con eh, exacerbar ciertos sentimientos, diría yo, eh, no necesariamente positivos, ¿cierto? Sino exacerbar el temor, ¿cierto? Eh,
la diferencia y la suspicacia del extranjero, ¿cierto? O cualquiera sea el enemigo, ¿cierto? Y que aquello redunde, ¿cierto?, en la confianza que la población o los ciudadanos terminan entregándole a sus caudillos, ¿ya? Y hasta hace un tiempo atrás, ¿cierto? El populismo se enseñaba como un periodo de la historia latinoamericana, ¿ya? Y habían ciertas figuras, ¿cierto? La figura de Arturo Alessandri, por ejemplo, en Chile, que era como un populista, ¿ya? La figura de Getúlio Vargas en Brasil, ¿cierto? Y el Estado Novo, ¿ya? Eso eran grandes promesas, ¿cierto? De cambio, promesas que eh, siendo, digamos, sensato, era imposible de cumplir, ¿ya? Y no solamente eran imposibles de cumplir por lo grande que eran en el discurso, sino eran imposibles de cumplir porque Alessandri, Getúlio Vargas o Juan Domingo Perón, ¿cierto? Las fuerzas que estaban detrás de ellos no respondían a los intereses de la grandes mayoría a los cuales les hablaban, ¿cierto? Y yo digo las fuerzas que estaban detrás de ellos, bueno, Alessandri, ¿cierto? Perón, eh, no tuvieron ningún problema, ¿cierto?, en partir gobernando con la izquierda y, ¿cierto?, son varios periodos los que tuvieron en el gobierno, partir gobernando con la izquierda y terminar gobernando con la derecha, ¿no? Los amigos peronistas en Argentina estarían colgando por decir esto, pero bueno. ¿Ya? Y autoritarismos, ¿ya? Autoritarismos nos referimos básicamente a lo que son las dictaduras a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Hay, son dictaduras fuertemente ideologizadas, ¿cierto? De Guerra Fría, ¿ya? Que tienen algunos, normalmente, ¿cierto? Se asocian a juntas. En todos los países, o en la gran mayoría de los países, hubo juntas militares, ¿ya?, que gobernaron, pero hay algunos casos en los cuales hubo uno que otro que destacó más, ¿cierto? El caso, por ejemplo, en Sudamérica, ¿ya? El caso de Pinochet, ¿cierto? Por sobre cualquier otro, ¿cierto? Pero, ¿y qué tiene que ver? Bueno, por una serie de símbolos, ¿cierto? Por una serie de hechos concretos que lo elevan a la figura de gran dictador, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no sé, pienso, hace poco estaba leyendo a Vargas Llosa, ¿cierto? Y que habla, ¿cierto?, de Manuel Odria, ¿ya? Me parece que, bueno, quizás ahí hay tipos de autoridades similares, ¿cierto? Pero por alguna razón no, quizás no, no cuajan, ¿cierto?, como símbolos tan importantes, ¿ya? Probablemente Odria no tuvo el respaldo cerrado de todas las Fuerzas Armadas como sí lo tuvo Pinochet en Chile, ¿ya? Pero hay otros casos, ¿cierto? No creo que nos centremos en Pinochet porque, bueno, ya nosotros lo trabajamos en otros cursos, ¿cierto? Pero está el caso, obviamente, de Fidel Castro, ¿cierto? Está el caso del mismo Rafael Leónidas Trujillo. Aquí podemos integrar también, aparte pensando en las Antillas, ¿cierto? Aquí podemos integrar el caso de los Duvalier, ¿cierto? Papa Doc y Baby Doc, ¿cierto? Que son estos dictadores haitianos, ¿ya? Que son una imagen eh, potentísima, ¿cierto?, de lo que es el autoritarismo, ¿ya? El somocismo también, ¿ya? ¿Cierto? En Nicaragua, ¿ya? Como todas aquellas eh, figuras, ¿cierto?, de la política latinoamericana se convirtieron en leyendas, ¿cierto?, en leyendas del terror, ¿ya? Y último punto, cultura, sociedad y religión. A ver si alcanzamos a llegar a este punto, ojalá, ¿cierto? Porque aquí vamos a intentar ver, por cultura, sociedad y religión me refiero a todos los movimientos que existen, movimientos políticos, ¿ya? Los indigenismos, por ejemplo. Los indigenismos, cómo se desarrollan los indigenismos, ¿ya? Eh,
¿cierto? Desde fines del siglo XIX, ¿ya? Y durante todo el siglo XX, ¿cierto? Con hitos, ¿cierto? Y con figuras que van a ser bien importantes, ¿cierto? Con discursos que van a hacer sentido a mucha gente, ¿ya? Eh, ojalá, ojalá, ojalá lleguemos a ello, ¿ya? Con una manifestación cultural, ¿cierto? Muy, muy llamativa, muy impactante, ¿ya? O los africanismos también, ¿cierto? Que son movimientos que gozan de una muy buena salud, ¿cierto? O de mucha aceptación, ¿ah? De parte de la población más joven de América Latina hoy en día, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Y cómo eso permea la cultura, la imagen que tenemos de nosotros, ¿ya? Y ahí, bueno, vamos a ir viendo, ¿cierto? Distintas manifestaciones, el muralismo mexicano, ¿ya? Que es, ¿cierto? Una manifestación artística, ¿ya? Un periodo artístico, si usted quiere, que eh, se sitúa dentro de una generación que está con ciertas ideas en la cabeza, ¿cierto? De revivir lo que son nuestros ancestros, ¿ya? De cambiar la rigidez que tiene la verticalidad de nuestras sociedades, etcétera, ¿cierto? Eh, bueno, y religión, ya como ya lo mencionábamos, ¿cierto? Obviamente, Latinoamérica, la presencia de la iglesia del catolicismo es muy importante, ¿cierto? O sea, en la colonia no hay otra religión, en los siglos coloniales. Eh, pero desde el siglo XIX, ¿cierto? El catolicismo empieza a no solamente a verse afectado por los procesos de secularización que existen en los distintos países, ¿ya? Que finalmente a todos los conduce a la separación de la iglesia y del Estado. La iglesia era un pilar del Estado, ¿cierto? Una parte del Estado. Sino que dentro de las mismas religiones cristianas, ¿cierto? Las religiones protestantes, particularmente aquellas cuyo origen está en los Estados Unidos, ¿cierto? Empiezan a ganar espacio en nuestras sociedades, empiezan ¿cierto? A meterse eh, particularmente en todas aquellas poblaciones que quedaban al margen de nuestras sociedades, ¿ya? Poblaciones indígenas, ¿ya? O poblaciones de los márgenes, de las orillas, ¿ya? Y así tenemos que a lo largo de todo el siglo XX las religiones protestantes que se llaman, ¿cierto? Eh, Evangélicas, pentecostal, ¿cierto? Las más conocidas o las que tienen mayor expresión, ¿cierto? Eh, eh, Empiezan no solamente a tener una fuerza cultural, sino también económica y actualmente política, ¿ya? En Guatemala esto es bien interesante, ¿cierto? Porque Guatemala es acaso es que es difícil de medir, ¿cierto? Pero uno de los países donde la distribución porcentual entre protestantes y católicos es la más paritaria que hay, ¿cierto? Tenemos casos como Brasil, por ejemplo, donde hace ya bastantes años, más de una década, existe en el Parlamento una bancada protestante, ¿ya? Entonces eso es bien llamativo, ¿cierto? En Chile también tenemos diputados evangélicos, ¿cierto? Entonces, eh, el- hay un discurso, ¿cierto? Eh, Moral que se distingue del cristianismo o que de alguna manera acentúa ciertos elementos, ¿ya? Por ejemplo, la heterosexualidad, ¿cierto? El valor de la familia, ¿ya? La condena al consumo del alcohol, ¿cierto? El valor del trabajo, ese tipo de cosas que son discursos que se ven acentuados con estas religiones, ¿ya? Entonces eso tiene un impacto muy fuerte en la cultura y en las sociedades latinoamericanas, ¿ya? El tema por ejemplo, el tema del alcohol, ¿cierto? Si aquellas personas que se convierten hacia el protestantismo, ¿cierto? Y dejan de beber alcohol,
las condiciones materiales, ¿cierto?, de su casa, de su hogar, mejoran rápidamente, ¿cierto? Y no solamente mejoran las condiciones materiales, sino también mejora el ambiente de tener que estar conviviendo con, ¿cierto?, con un alcohólico y con una persona sobria. Las cosas son distintas, ¿cierto? Y digo, y otra cosa, no sé si fijaron, pero dije una persona que se convierte al protestantismo, ¿ya? Porque el protestantismo en América Latina, ¿cierto?, no va a, eh, no va a atraer hacia su religión a quienes no han recibido, qué sé yo, la luz del Evangelio, puesto en sus palabras, sino que van a dirigirse, ¿cierto?, a aquellas personas que ya creen en algo, ¿cierto?, ya creen, básicamente son católicos, ¿cierto?, pero decirles, no, usted está haciendo una interpretación o lectura errónea de lo que es de lo que es la religión, de lo que es Cristo, etcétera, y esto es lo correcto, entonces por lo tanto conviértase a mi religión. Entonces es otro dato interesante que vamos a tratar de trabajar en las próximas semanas, ¿ya? Bueno, yo pensaba que me iba a hacer mucho más corto este video, me alargué lamentablemente, le puse mucho y lo voy a subir ahora, mañana voy a subir el otro video, ¿ya? Bueno, preguntas, dudas y comentarios recibiré el miércoles a las 9, que es el día que nos vamos a juntar, ¿ya? Que tengan una buena semana. Muchos saludos.